Bienvenidos a otro episodio de Voces Sostenibles. En particular hoy estoy muy contento, más que la última vez, porque finalmente ha llegado mi queridísima Indira. Yo te extrañé muchísimo, Indira. ¿Cómo Ay, te fue en yo esas estoy vacaciones? En esas vacaciones extendidas. trabajadas. Yo Vacaciones estoy, yo estoy trabajadas. feliz de estar de regreso. A todos, muchísimas gracias por sintonizarnos y definitivamente los esperamos de nuevo en otra entrega de Expo Sostenible el 15 y 16 de abril del 2026. Peter, gracias por ese recibimiento y estamos aquí como me gusta, con los temas que me encantan. Así que te dejo a ti introducir esta invitada. Bueno, hoy, como ustedes saben, nosotros queremos llevar todo el tema que tiene que ver con sostenibilidad, como hicimos para la Expo del 25. La idea es que el dominicano termine de entender de que sostenibilidad no es solamente recoger basura, botellita, qué sé yo. Hay otra cantidad de cosas, es un abanico de cosas, de situaciones que se dan alrededor de la sostenibilidad que necesariamente tenemos que empezar a entenderlas, a comprenderlas y sobre todo a practicarlas. Entonces hoy tenemos a una invitada sumamente especial porque vamos a tocar un tema muy interesante y novedoso porque es la primera planta que se instala en el país y que también es relleno sanitario. Entonces hoy tenemos con nosotros a Aislinn Taveras. Aislinn, bienvenida, muchas gracias por venir a Voces Sostenibles y vamos a conversar acerca de lo que vienen haciendo ustedes con esa planta de tratamiento de residuos sólidos y que no es un vertedero a lo que estamos acostumbrados en República Dominicana. Así es. Bienvenida y yo creo que debemos entrar en materia rápido porque... Yo creo que sí, porque estoy loca por escuchar todo lo que tú nos vas a contar. ¿Podrías contarnos cómo surge la idea de este proyecto de relleno sanitario más planta de valorización? Y sabemos todos los retos que hay para no solamente conseguir esa concesión bajo la regulación actual, sino la logística que eso representa y la inversión, porque Claro. son proyectos a gran escala que requieren un compromiso a largo plazo. Entonces, cuéntanos de dónde surge la idea y todos los detalles. Y que tiene, antes de que tú empieces, perdón, que tiene un branding muy pero Vermont. Vermont. Oh. Muy fino. Muy fina. Bueno, sí, muchísimas gracias, Peter. E Indira también, es un placer para mí estar aquí en el día de hoy. Y bueno, para presentarme, mi nombre es Aislinn Taveras, yo soy la encargada de responsabilidad social y sostenibilidad de Vermont, que como bien comentaban es un relleno sanitario, pero también una planta de valorización de residuos sólidos. Bueno, para empezar, agradecer por este espacio, súper felices de estar aquí, por la invitación. Expo Sostenible el año pasado fue un éxito total, entonces estamos súper emocionados por esta próxima edición. Tal y como comentas, es un reto, es una gran inversión también, es un desafío llevar algo tan innovador a una provincia, porque obviamente puede haber resistencia al cambio. Pero Vermont nace porque contamos, o sea, una de nuestras empresas del grupo, que es la encargada de la recolección de residuos en la zona, desde hace más de 10 años de experiencia en el sector. Como en ese momento lo que existían eran los vertederos, realmente se vio la necesidad de un destino de disposición final adecuado para el medio ambiente. En ese momento existían muchas quemas indiscriminadas en estos vertederos, había un impacto obviamente muy negativo para el sector turismo, como saben es primordial en la zona este del país. Entonces nació en base de esa necesidad y obviamente luego de que surgió la ley 225-20, donde ya se empezó a tomar más en serio, se podría decir, el tema o sea, la necesidad de el cierre técnico de estos vertederos y de desarrollar estos rellenos sanitarios para reducir el impacto ambiental en el país y apostar por la sostenibilidad. Vermont está en Higüey, en la Altagracia.
Cuéntanos un poquito más acerca de cómo la planta o cómo funciona. El tema de lo que hablábamos, porque tenemos 5 minutos hablando, pero teníamos un programa paralelo previo. Entonces, un preview, exacto. Y como hablaban tú e Indira previamente, ¿cómo hacen el tema de la disposición, la separación de esos desechos que llegan, esos residuos? ¿Cómo? Porque hay una parte de esos residuos que son naturalmente desechos tóxicos. ¿Cómo lo hacen? Eso me llega a la mente ahora también rápido porque en el programa pasado estábamos con la gente de Grupo Ramos, que ellos tienen un proyecto muy chulo, muy bonito. Y también entonces ellos tienen mucho cuidado con el tema, tienen muchos refrigerantes que son altamente contaminantes, son muy tóxicos, entonces tienen otro tipo de disposición para eso. ¿Cómo ustedes hacen las divisiones? ¿Cómo lo están haciendo? Y mencionaste la comunidad, ¿cómo ustedes integran a la comunidad en este tema? Bueno, como le comentaba Indira, tenemos clientes como nuestros hoteles que realmente sí, de parte de ellos recibimos ya una preclasificación y estos residuos pueden ir directamente a nuestra planta de valorización donde realizamos entonces esa clasificación final y dependiendo del tipo de material pues se compacta o se tritura. Por ejemplo, nosotros actualmente el HDPE, que es el plástico número 3, que a diferencia del plástico número 1, el PET, es un poquito más denso, es más resistente, no es tan flexible ni tan transparente como para que la gente entienda, porque yo no entiendo de esas nomenclaturas, no entiendo nada, esas siglas. Entonces, el PET, ¿cuál es el PET? ¿Cuál es el HP no sé eso? Exacto, el PET es como las botellitas de agua, de refresco. La es transparente. Un plástico, transparentes, cada vez es más flexible para facilitar el reciclaje del mismo. Y el HDPE ya es, vamos a decir como un PET, pero de más grosor, de más alta densidad, no es tan transparente ni tan flexible. Por ejemplo, los cartones de leche o de, no sé, algún otro producto. Y este tipo de plástico... Los balones de cloro y eso, lo que son blancos, ¿no? Sí, exacto. Nosotros lo clasificamos en clear y en color. Y se tritura. Mientras que el PET lo compactamos, pero también lo podemos clasificar, por ejemplo, PET clear y PET verde. Ustedes saben que hay refrescos y cosas que vienen... Y son diferentes procesos. Exactamente, sí. Entonces... Es más complejo de lo que parece. No, me imagino. O sea, y no todo se revaloriza, no todo se recicla. No, exactamente. Esos materiales que ya llegan todos mezclados, por ejemplo, de los ayuntamientos, de los municipios, van directamente a nuestros rellenos sanitarios. Todo pasa por nuestra balanza principal, donde se registran esos pesajes antes de ingresar a nuestro relleno. Actualmente ya contamos con una maquinaria que nos permite clasificar dentro de esos materiales mezclados, pero obviamente no va a ser a una magnitud como de todo lo que se recibe diariamente. Claro. Nosotros recibimos 1.500 toneladas diarias aproximadamente. Y de esta cantidad solo entre el 10 y el 15% se valoriza. Claro. Porque realmente es como les comento, o sea, la mayoría de los residuos que recibimos son residuos orgánicos, residuos que van directamente al relleno sanitario y que vienen ya mezclados de los ayuntamientos, de los municipios. Entonces, la idea y el deseo es que ese porcentaje pueda incrementar en un futuro. Claro, hablando ya un poquito de lo técnico, Aslin, como decías, es un relleno con valorización que pretende garantizar la producción de biogás a largo plazo. Entonces, en los mercados que tienen un producto interno parecido al de nosotros, hay la tendencia que el 51% de la fracción de esos residuos sea orgánica, lo que garantiza que tú tengas la producción de biogás que necesitas para eventualmente generar, que es lo que ustedes piensan hacer. Eso me parece extremadamente importante en un país donde no existe la documentación o el precedente de que sí realmente se puede hacer. Es un proceso que sabemos que es anaeróbico, no puede haber, tiene que ser en ausencia de oxígeno para que esas bacterias se procesen y que produzcan el gas. Y en la pregunta que decía Peter sobre cómo manejan el tema de los lixiviados,
eso lleva a una impermeabilización. Claro. Sí, no sé si conoces esos procesos técnicos a mayor detalle, pero tal vez no los puedes comentar. Entonces sí que me gustaría saber qué tonelaje reciben, cuál es la extensión de municipios que, aparte de la Altagracia, cuáles son las otras áreas que ustedes abarcan, para que las personas tengan como que una idea del alcance del que estamos hablando, porque tiene que haber realmente te tiene que recibir el tonelaje adecuado para poder garantizar la gestión del biogás a largo plazo. Tiene que haber una rentabilidad. Tiene que haber una rentabilidad. Sí. Nosotros, por ejemplo, en cuanto para que a lo entiendan que cómo el modelo de también, porque estas inversiones son extremadamente importantes y requieren un retorno de esa inversión. Claro, exactamente. Nosotros, en cuanto a lo que comentas del biogás, actualmente ya estamos instalando las chimeneas en el relleno sanitario para capturar el metano, que como saben es el principal gas que se emite a partir de la descomposición de los residuos, y entonces a partir de esto generar biogás. Es mucho más contaminante que el CO2, mucho más. Sí, el metano es bastante contaminante, entonces es muy importante poder desarrollar este plan que tenemos. Los municipios que actualmente de los que recibimos residuos, dentro de ellos está, por ejemplo, Nisibón, La Trabanda, Higüey, Miches. Tenemos todos los municipios de la Altagracia, de la zona este. Eso incluye Bávaro, Punta Cana. Exactamente. Van van desde Nisibón Verón hasta Higüey, la Altagracia. Miches, desde Miches. Desde Miches, exacto. Entonces están abarcando la provincia completa. Exactamente. Sí, toda la zona. Dejando las romanas. En las romanas sí también no hacemos recolección, pero sí recibimos, exactamente. Importantísimo. Sí, entonces es obviamente, por eso les comentaba, recibimos aproximadamente 1.500 toneladas diarias, y es por esto, porque abarcamos toda esta zona, estos municipios, y sobre lo que comentabas de los lixiviados, que es un tema bastante importante. Esa es otra, que terminan en los acuíferos, que realmente la forma en que, como hay tanta infiltración salina en la zona este, obviamente por la explotación de agua, el agua de la zona este es mucho de los acuíferos subterráneos, y eso contamina increíblemente. Claro, como saben, en los vertederos no existe como una regulación de este tema para evitar la contaminación del suelo, del agua, pero los rellenos sanitarios, es importante destacar esa diferencia, porque en los rellenos sanitarios, por ejemplo en Vermont, contamos con canales de drenaje para evitar la filtración del lixiviado al subsuelo. Exacto. Con estos canales de drenaje, pues van directamente a lo que es nuestra laguna de lixiviados, y de aquí entonces va a nuestra planta de tratamiento que convierte ese lixiviado en agua ya tratada que puede reintegrarse al suelo sin contaminar, porque obviamente si no la laguna se llena y... Entonces no estaríamos nada. Es un proceso se mucho más acumulando. sofisticado de lo que tú te imaginarías. O sea, requiere una ingeniería y un criterio de diseño que muchas personas o empresas desconocen. De hecho, nos gustaría visitarlos, hacer un video de todo el proceso, para que... Una parte 2 de este podcast, pero como que allá in situ. Sería muy... Y resaltar que para mí es un honor tener a una mujer, no solamente una mujer manejando estos temas técnicos, sino que también es sumamente joven, o sea que la sostenibilidad tiene cara de mujer en la República Dominicana, con el permiso de Peter Reed. No, pero eso lo hemos hablado en otros episodios. Tiene cara de mujer, es así. No es por pero nada. Es muchísimo, ustedes son muchísimo más interesantes. ¿Verdad que sí? O sea, lo sabemos, eso lo sabíamos. Eso es diferente. Solo lo está confirmando. Eso lo está diciendo. Solamente lo estoy confirmando. A mí me encanta. Yo quiero pasar de pronto, sí, a lo que tiene que ver con la comunidad. O sea, también tú mencionabas cuando estábamos conversando tras bastidores, estábamos hablando del tema de que a veces la reticencia de las comunidades, y en otro, bueno, creo que era Elizabeth que estaba con nosotros en ese podcast,
el ser humano, por no decir el dominicano, es reticente a los cambios. Pero nosotros, los dominicanos, de manera particular y especial, Aún más. aún más. O sea, donde llega o se quiere llevar desarrollo, progreso a una comunidad, lo primero que encontramos es la oposición de un grupito de lo comunitario con el chantaje y la cosa de que aquí no me pueden montar una planta, no sé qué, no sé de quién cuál. es la De quién planta es y la bulla, viene- pero mientras tanto nada se resuelve. Me Exacto. encanta, porque ellos no Viene- tienen la solución tampoco. No, pro nada y anti todo. Ellos lo que quieren es bloquear. Pro nada y anti todo, haciendo acopio de esa frase Por nada ni anti del todo. presidente del CODE, Samuel Sena. Pero pronta mejoría para usted, presidente. Y te digo que soy pro de que realmente bloquear los proyectos cuando usted no tiene un chele para desarrollarlos es una falta de respeto. Sí, eso O sea, es. entendemos que tal vez los concesionarios a veces son los mismos, pero son los que tienen la capacidad Lo que tienen la económica exacto, el para músculo. desarrollar proyectos a gran escala en un país donde falta infraestructura, donde falta inversión y donde falta logística, sobre todo si es privado, que tienes la garantía de que los proyectos se van a terminar y que van a tener continuidad. Porque lamentablemente, por más que quieran hacer nuestros gobiernos, tienen una fecha de caducidad y no necesariamente el que viene puede continuar la labor buena que muchos de ellos, porque todos tienen su parte negativa, pero tienen mucha parte positiva Sí, que nadie claro. le gusta resaltar. Sí. Uno de los logros que le puedo dar a este gobierno es que sacó la regulación que nadie le quería hacer frente por muchos años y que no es perfecta, pero está en proceso de construcción y evolución constante porque así son las regulaciones. Claro. Y vamos aprendiendo sobre el camino cuando no hay nada hecho. Sí, es así. Entonces, Pero Co- como comentas, Peter, de esa resistencia al cambio, realmente sucede. Realmente fue uno de los principales desafíos que tuvimos al llegar a la provincia, porque realmente es lo que les comentaba. Esa falta de conocimiento de la diferencia entre un vertedero y un relleno sanitario, se entendía que simplemente estaba llegando un vertedero. Pero como tú comentas, los rellenos sanitarios son un proyecto de ingeniería muy importante, muy innovador. Y además de estos canales de drenaje y de este tratamiento de los lixiviados, el suelo se protege con una geomembrana de 2 a 3 milímetros. Se van compactando los residuos con equipos pesados, se van cubriendo con caliche, con otra tela plástica. O sea, de alta resistencia. la idea para que la gente vaya entendiendo, porque ese es mi trabajo aquí, básicamente. Que la gente Que la entienda. el gente cable a la entienda. tierra. Eh, Es Peter. Probablemente la mayoría de nosotros pensamos que un relleno sanitario es igual, porque visualmente pueden parecerse. Pueden parecerse. Visualmente pueden parecerse, no es que se tienen que parecer. Pero la diferencia entre un relleno sanitario y un vertedero es lo que está abajo, lo que está en el subsuelo, lo que va debajo de toda la basura, a medida que se va compactando. No es que vamos y tiramos la basura ahí y se Donde quedó así. sea. No. Eso tiene un proceso, como decían las ingenieras, un proceso que es mucho más complicado, mucho más complejo, mucho más riguroso de lo que probablemente nosotros no estamos imaginando. O sea, Y tiene un hay criterio de diseño, no es que se tira ahí. criterio de De diseño. diseño. O sea, estamos hablando de que, por ejemplo, esas aguas, como dicen decimos popularmente, esas aguas del terror que emanan de los camiones de basura, por ejemplo, ese mismo tipo de agua, esas aguas negras que van generando el mismo producto en decomposición, Llena de metales pesados. llena de metales pesados, llena de lo que tú quieras, llena de todas esas cosas, empiezan a permear capas dentro del relleno sanitario que están diseñadas para absorberlas. Entonces, como tú decías anteriormente, eso va a una laguna, después de un proceso, qué sé yo, llega a una laguna que tienen allá de tratamiento de esas aguas. No es a lo loco, señor. O sea, en un país donde estamos falta de plantas de tratamiento. ¿Cuántas plantas de tratamiento hay en el país, ingeniera? Bueno, yo creo A que ojo de buen cubero. que la única que conozco yo, y si de verdad hay otra con capacidad mayor, me pueden por favor invitar, es la de la Sursa, la que conozco yo, en Santo Domingo, por lo menos. Entonces, Hay hoteles y empresas que tienen su propia de planta de tratamiento. propia planta, pero no Claro, estamos pero hablando de plantas no, a gran escala, porque esas plantas de tratamiento requieren unas conexiones a lo largo de la ciudad para poder recopilar y recolectar esas aguas sí. negras, que es
un proceso. Sí. Yo diría que la principal proceso. diferencia entre un vertedero y un relleno es esa contaminación que se está evitando, que se está reduciendo ese impacto ambiental que producía anteriormente ese vertedero. Y que son unos residuos, Aslin, que van a parar a las aguas, Sí. van a parar a los ríos, van a parar a las cañadas, a las todo. cañadas, van a arruinar nuestra franja de corales, que es realmente uno de los ecosistemas más Principales, importantes para sí. mantener la hábitat de los peces, la sostenibilidad de la pesca, y en un país donde realmente el Producto Interno Bruto depende mucho del turismo. Claro. O sea que no nos podemos dar el lujo de seguir operando desde el caos. Sí. Sí. Quiero aprovechar eso último que está mencionando Indira para enlazarlo con lo que estábamos hablando ahora mismo del tema de la comunidad, la reticencia y Sí, ese tipo de sí. cosas. La Altagracia y toda la parte este es una región eminentemente turística, en su mayor parte turística y otra parte agrícola, pero y ganadera, agrícola y ganadera, perdón. Pero ¿cómo ustedes están entonces me imagino que están tratando de apaciguar esas comunidades reticentes o esos focos de reticencia? Ujú. Me imagino que dentro de la responsabilidad social corporativa que tienen ustedes, tienen la responsabilidad de estar integrando entonces la propia comunidad con empleos, generando empleos, Ujú. sobre todo que son empleos también verdes, ¿verdad? Como Claro. ahora, cuéntanos cómo ustedes están haciendo eso, si lo están haciendo, cuáles son las proyecciones que ustedes tienen y cómo ven a futuro si la planta será agrandarla. Seguirá creciendo, sí. Exactamente. Bueno, nosotros actualmente generamos más de 250 empleos directos, formales en Vermont, aportando obviamente a lo que es el desarrollo económico de la provincia. Esperemos que siga creciendo porque mientras más empleos estemos, ¿verdad?, es porque está creciendo la empresa, ¿cierto? Entonces, ese es el objetivo. Y en cuanto a la comunidad, además de esto, nosotros contamos con nuestro programa Conciencia Verde, que es un programa en el que nosotros capacitamos tanto a nuestros clientes como los hoteles, como a escuelas, asistimos a instituciones de educación superior y hablamos de lo que es una gestión integral de residuos sólidos, lo que es un vertedero versus un relleno sanitario, la importancia de la clasificación desde el origen, de implementar las 3 Rs, reducir, reutilizar y reciclar. Y bueno, esto para nosotros es muy importante, fomentar esta sensibilización ambiental para no solamente dar a conocer más el proyecto, sino porque cuando damos a conocer el proyecto se entiende de por sí la importancia de la clasificación. Mientras más se clasifique y más residuos recibamos clasificados, pues más se pueden aprovechar estos residuos en vez de ser simplemente tirados o desechados. Y con esto fomentamos lo que es la economía circular, a diferencia de la economía lineal, que es simplemente consumir el producto y desecharlo. Y con esto entonces el producto no cumple con su ciclo de vida, porque el ciclo de vida de un producto debería de ser reutilizar y reciclar y que siga este círculo. Y es lo que no suele pasar. Realmente. Entonces nosotros apostamos bastante por este programa y por continuar creciendo y aportando a la sostenibilidad. Las oficinas administrativas, Aslin, están Ashley. están en la Altagracia. Sí, así están es. ahí, okay, ahí las operaciones. mismo, en nuestra planta, en nuestro relleno, ahí estamos todos. Una pregunta, los lugares donde, por ejemplo, esos camiones de recolección no tienen acceso, ¿ustedes han hecho un punto de recolección donde se llevan ahí primero y luego se recolectan? ¿Cómo es la logística, la estructura de transporte? Sí, actualmente no existen estaciones de transferencia que deberían de existir en todos los municipios, Claro. Para que no tengan que todos los camiones llegar directamente a la ubicación de Vermont. Pero, por ejemplo, en el caso de La Romana, que habíamos hablado anteriormente,
se recolecta específicamente de un punto, pero esto no pasa en todos los municipios, Claro. que lo ideal sería sí contar con estas estaciones de transferencia para evitar también esos costos de ¿Qué es transportación lo y que demás. qué es lo que esperamos que eventualmente el gobierno pueda desarrollar? Esas Sí. plantas de transferencia que tanto se mencionan, Peter, y es parte de la importancia que tienen, porque no en todos los lugares donde hay plantas de transferencia se puede hacer un relleno. No. Tienen que exacto. ser, Tampoco podemos llenar el país de tampoco relleno. podemos llenar el país de relleno. Y hablando del país de relleno, muchas personas se preguntarán, ¿pero por qué rellenos sanitarios? Bueno, yo siempre lo digo en los espacios donde me invitan, y digo que smart cities need smart people Ujú. y smart processes. Entonces, la economía dominicana y la estructura que existe aquí, lo que aplica es tener un relleno sanitario. Ya en países como Países Bajos, Estados Unidos, China, sí tienen plantas de pirólisis, pero son plantas que se alimentan de una clasificación más exhaustiva, de unas logísticas mucho más sofisticadas, que también están operadas por personas que tienen la capacidad técnica y profesional que nosotros no tenemos en el país. De hecho, muchas veces tenemos que importar esos técnicos para ciertos trabajos y manejos específicos. Entonces, esa es la razón, nuestra capacidad de separación y también el tecnicismo con el que hay que manejar ciertos procesos aplica realmente. No, y también en nuestro caso, por lo menos, nosotros estamos recuperando el pasivo ambiental minero, Ajá. porque los rellenos se desarrollan en minas inactivas que están en la zona. Entonces, realmente estamos recuperando ese pasivo ambiental. No es que estamos haciendo desde Claro. cero esos hoyos. Claro. Entonces, eso también es un aporte importante. Al final, Claro. las minas... Las minas, bueno, cuando no hay una responsabilidad social extendida por parte de las minas en asegurar que esos cierres mineros cuenten con dejarlos operativos en términos de servicios ecosistémicos, ese rescate pasivo de ese recurso es lo que realmente sería lo ideal. Correspondería, sí. Correspondería. Ujú. Eso sería, bueno, podemos invitar a la misma Elizabeth, que tuvo la experiencia de Cormidón, Sí, de Cormidón. donde se diseñó, y yo tuve el honor y el placer de acompañar a Elizabeth a hacer ese cierre minero donde se garantizaban los índices de humedad. O Excelente. sea, se hacía un tipo de restauración ecológica en alianza con el Fondo de Agua Santo Domingo, que no solamente asegura las fuentes hídricas que nos aportan el agua en las grandes ciudades de aquí, tanto en Santiago, con Yaque del Norte, como con Nizao, Jaina y el río Sama. Ellos trabajan a nivel de la cuenca alta, y la capacidad de ingeniería verde que tienen esos fondos a nivel de Latinoamérica es importantísimo. Casi no se habla de eso y no se menciona, pero eso que hace Vermont es extremadamente importante. Entonces, háblanos un poquito de la inversión que tiene Vermont. ¿Es dominicana 100% o tienen participación? Sí, 100% dominicana. Ujú. ¿Qué otras empresas tiene el grupo? Bueno, tenemos Crozier y Punta Cana Waste, que se encargan de la recolección de los residuos, y básicamente esas son las empresas. Las empresas. Todas del grupo. ligadas al negocio de residuos. Sí, exactamente. Entonces, Vermont nace A partir de esa necesidad, que se y identificó. Entonces quedaría debajo de la sombrilla de esas matrices, Exacto. básicamente. Ujú. Vermont nos comentabas que tiene 3 años solamente que se Sí, que se nuestras constituyó, que operaciones se iniciaron empezaron en a operar. abril. Entonces, en estos 3 años que tiene Vermont, ya, o si quiere también vamos a sumar las otras empresas filiales o matrices del grupo. Con relación al cambio climático, porque ustedes estaban hablando de algo que tiene que ver mucho con cambio climático ahora, ¿qué han estado haciendo ustedes para, aparte de lo obvio, que tiene que ver con el tema del relleno sanitario, de buscarle otro tipo de vida útil a esos productos, ya digamos? Ujú. Aparte de eso, ¿qué ustedes más están haciendo? ¿Qué están haciendo las compañías, las empresas del grupo? Aparte de Vermont, ¿cómo ustedes están manejando esos temas de cambio climático? No solamente con procesos,
físicos o ambientales, ingenieros, científicos, qué sé yo, sino también con la parte que tiene que ver con la comunidad, la concientización y con los mismos colaboradores, que ya no se le dice trabajadores, se le dice colaboradores. Con los mismos colaboradores, ¿cómo ustedes están replicando ese modelo que de caras afuera, pero también de caras adentro? Y si manejan indicadores de cuánto CO2 se evita la naturaleza y una serie de cosas más. Ese plástico, o sea, si tienen se recupera o se reinserta, si manejan esos indicadores. Claro, sí, es muy importante la medición de estos indicadores, también la trazabilidad. En el caso, qué bueno que comentas también, porque es importante conocer que los procesos de concientización no solamente son para nuestros clientes o la parte externa, también a nuestros colaboradores hay que sensibilizarlos en materia ambiental porque... y educarlos. Educarlos, sí, exactamente. La educación ambiental es sumamente importante para nosotros, pero yo diría que el mayor impacto... la mayor forma en la que podemos reducir nuestro impacto ambiental en cuanto a cambio climático, además de esa recuperación de materiales que hacemos, es el desarrollo que vamos a hacer ahora con el tema del biogás que vamos a generar a partir de la captura del metano. Eso es lo principal, yo diría, porque los gases de efecto invernadero obviamente son los que incrementan más ese impacto al cambio climático. Entonces yo diría que por eso es un plan a un futuro cercano, corto plazo, tan importante para nosotros, para reducir aún más nuestro impacto ambiental, además del aporte que ya estamos haciendo actualmente. Yo quiero también saber, me interesaría mucho saber si ustedes tienen algún conocimiento, si saben de los, digamos, la competencia, si se puede llamar así, si están replicando, si están haciendo algo parecido a ustedes, o si solamente están ustedes ahora mismo haciendo esto. O si tienen algún tipo de proyecto donde piensen moverse a otra comunidad para replicarlo. Y yo quiero saber cuál es la diferencia entre Vermont y Silpen Global. Bueno, Silpen está haciendo un trabajo excelente. Realmente los conozco. ¿Dónde están ubicados? En Santiago. Santiago. Eso lo está manejando querido amigo Pedro, claro que sí. Sí. Y bueno, seguimos su trabajo y también lo admiramos porque hay que, al final es progreso, o sea, es desarrollo para nuestro país y eso hay que apoyarlo de toda la forma posible. Lo que fomente la economía circular es positivo para todos los dominicanos. Pero sí, realmente nosotros hemos recibido bastante apoyo del gobierno en el sentido de que, por ejemplo, nosotros estamos constantemente supervisados por el fideicomiso de O Sostenible. Claro. Ellos están in situ, ahí en los fiscalizadores, en nuestra balanza. El director es muy responsable con eso. Sí, Priamo. Y nuestro amigo Priamo. Priamo, exacto, querido amigo también Priamo, tipo tiene un ojo de águila, siempre sobre todo lo que tiene que ver con la parte que le corresponde a O Sostenible de manejar la responsabilidad y la supervisión. Claro, supervisando, y esto es lo que garantiza nuestra transparencia, nuestro cumplimiento normativo, y ese mismo apoyo yo diría que es lo que nos ha permitido crecer a otros espacios. Estamos ya casi abriendo un nuevo relleno sanitario en Puerto Plata. Importantísimo. Puerto Plata va a ser uno de los destinos de los cuales estaremos hablando mucho. Sí, porque seguimos hablando del turismo. Exacto. O sea, realmente nosotros llegamos a la Altagracia con ese mismo objetivo de reducir ese impacto ambiental para el sector turístico, y Puerto Plata tiene un crecimiento actualmente muy importante. Entonces, contar con un relleno sanitario yo diría que es un gran avance. Eso es importantísimo, Aslin. En términos de la nomenclatura de los colaboradores que existen en Vermont, ¿cuántas mujeres? ¿Es una empresa dominada por hombres? Háblame de eso, porque me llama mucho la atención de que realmente nosotras somos
muchas veces las facilitadoras, ¿verdad? La que llevamos la cara de la empresa, pero son industrias dominadas por hombres. A mí me pasa eso en el sector energía y bueno, eso sería interesantísimo escucharlo. Sí, claro. Nosotros realmente, todas nuestras clasificadoras son mujeres. Importantísimo. En la planta de valorización. ¿Tienen esas estadísticas de Sí, bueno, no aquí, pero todas nuestras clasificadoras en nuestra planta de valorización son mujeres. Obviamente tú sabes que el campo de transportación es muy dominado por hombres, como tú comentas. No contamos con muchas mujeres capacitadas, camioneras. Entonces, en ese sentido sí tenemos, por eso tenemos más hombres que mujeres trabajando en la empresa, porque es una diferencia. Un trabajo físico sí, que requiere. es un trabajo físico. Nosotros, todos nuestros equipos pesados. Más de fuerza bruta. Es por eso es que tienen más hombres. Sí, todos nuestros equipos pesados, por ejemplo, todo lo que los Bobcats, todo lo que conlleva eso, todas las volquetas, realmente son hombres. Pero yo diría que también es por eso, porque no existen muchas mujeres que cuenten con la licencia requerida, vamos a decir, o con la preparación, pero yo he visto que también en ese campo se han ido desarrollando bastante las mujeres. Sí, en Estados Unidos hay muchísimas mujeres. Sí, en Estados Unidos hay muchas camioneras, sí. ¿Qué tú entiendes, cuáles tú entiendes que son los productos o los derivados que están insertando a la economía? ¿Cuáles son esos productos que sí reutilizan? Los materiales que sí identifican. Procesamos en planta. Exactamente. Sí, por ejemplo, el cartón que... Donde hay realmente que muchas personas tal vez quisieran saber, bajo el esquema de la ley, cuáles son esos productos que realmente representan un potencial económico. Sí, que tienen un potencial que económico. Que pueden reintegrarse a la economía. Que pueden ser reutilizados, sí, ciertamente. Por ejemplo, el cartón es un material que es de los que más recibimos. Sí, obviamente todos los productos, si estamos hablando de hoteles, por ejemplo, todo viene empacado en cartón. Sí. Claro. Entonces el cartón es uno de los que mayores... ¿cómo se dice? Se reaprovecha. Niveles recibimos, exacto. El plástico PET, también muchísimo, el HDPE que comentábamos anteriormente, las latas de aluminio, hay un nivel altísimo de latas de aluminio, latas de latón que son como las más, en las que viene, por ejemplo, esa salsa de tomate. La salsa de tomate. Con los Tetra Paks no hay mucho que hacer. Tetra Pak, realmente si tú supieras que ya estamos procesando Tetra Pak, pero si es un material, como tú comentas, un poquito más complicado. Es difícil. Porque para tener clientes que puedan aprovechar el Tetra Pak es un poquito más difícil porque trae obviamente varios materiales en un solo producto, como el aluminio, el papel, el cartón. O sea, ya el Tetra Pak viene compuesto por varias láminas. Entonces es un poquito más difícil de reciclar, pero igual ya lo estamos procesando. Y tienen esos clientes que adquieren esos productos, una vez ustedes los procesan, los pueden vender. Exactamente, los reintegramos al mercado. Igual que el LDPE, que son, por ejemplo, las fundas plásticas. Este también es un poco más complicado por el tema del lavado y del cliente que realmente pueda necesitar este tipo y pueda utilizar este tipo de material. Pero si lo recibimos clasificado y lo podemos reutilizar y reintegrar a nuevos ciclos de producción y de consumo, pues se procesan en nuestra planta. Importantísimo. Aslin, háblame del FON. Ese es un tema que está caliente. Sí. El presidente Balaguer hubiese dicho en ese momento, decía, eso es un tema un poco escabroso. Un poco escabroso, que nadie lo quiere tocar, hay que agarrarlo con pinza. Tú sabes que realmente una gran parte de nuestra economía depende. Esa es su vajilla diaria, pero tenemos que realmente eventualmente enfrentarlo. Es un material extremadamente ligero, pero que ocupa mucho espacio. Sí. Es vacío, ocupa mucho espacio, volumen, pero no pesa. No pesa nada. Entonces, a la hora de recogerlo, te ocupa un camión completo, pero no vale nada. No. Se vuelve básicamente una resina. Sí. ¿Cómo lo tratan? O sea, bueno, simplemente va y se entierra. Sí, exacto. Yo no soy nada fan del foam. Lo siento tampoco. por los fanáticos del foam. Yo tampoco soy fan del foam. Realmente es Debió de prohibirse. Producto, sí, es un producto súper contaminante y
por lo Me mismo que excusan los comentas, defensores de los fabricantes de foam, sí, pero lo siento. por lo mismo que comentas, ocupa muchísimo espacio, es súper contaminante y entonces no se fomenta con esto la economía circular, sino lineal. ¿Por qué? Porque simplemente lo tiramos. Yo conozco, sí, de lugares que sí hacen CDR, o sea, combustible derivado de residuos, con el foam. Pero imagínense la cantidad de foam que existe en el país, si ese solo lugar puede procesarlo. No, y que es dificilísimo de recoger. Por ejemplo, esta teoría... ¿A qué tú te refieres con que es dificilísimo? Mira, eso se vuelve como bolita. Ajá. Eso se desbarata y se vuelve como bolita. De hecho, ustedes tal vez lo han visto en la playa, que hay muchos pedacitos, micropedacitos. Bueno, el foam, con el foam se hace, con los vasos de foam y los platos de foam, qué sé yo, se hace el hielo seco, ¿no es? O sea, donde vienen las televisiones, que le ponen para que no se rompan. Bueno, yo creo que es un material parecido, pero no es que se fabrica a partir del foam. No se fabrica porque se recicla el foam. No. Ese es otro producto de una resina. Porque es que el principal problema del foam también es que se contamina muy rápido, o sea, se ensucia. Se ensucia. Y no hay forma es que es como un cáncer. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Si las personas supieran las reacciones químicas nocivas para la salud, tanto el foam reacciona al frío como al caliente. Hay veces que tú piensas que solamente tomando bebidas calientes que tienes el consumo de nanoplásticos. No, hasta calientan comida. Pero calientan comida y se están intoxicando, pero también él reacciona a bebidas frías. Entonces, estás consumiendo un químico que es sumamente dañino, pero lo que más me sorprende es la facilidad y la rapidez con la que se desecha. Te tomas algo y realmente es de tan mala calidad que ya se te rompió incluso manipulándolo y nada más te queda, el único remedio es botarlo en el instante, porque tal vez una botellita plástica te dura más en la mano, pero realmente el foam cada día peor. Hay gente que hasta utiliza las botellitas, que no es lo correcto, porque realmente también el plástico se expande y emite microplásticos y a veces lo dejan hasta en los vehículos y luego se toman el agua, que también está súper mal. Entonces, por eso yo siempre digo en las capacitaciones que en general, o sea, no consuman desechables, no solamente por el medio ambiente, también por su salud, porque al final del día hace daño a nuestra salud. Y por eso vimos el tema de los colmados, como estaban haciendo el tema de los botellones de agua que no podían estar en el sol. Muchísima gente no entendía ni el por qué, pero es que nos hace daño. O sea, no la contaminación por nanoplásticos es algo que no estamos midiendo, es algo que yo eventualmente entiendo que debemos de empezar a medir, pero hay ya nanoplásticos que se inhalan. Estamos hablando de que es una contaminación que es invisible, que estamos realmente consumiendo. Me sorprende la cantidad de frutas y vegetales que envueltas en plástico. Envueltas en plástico, que cuando vas pero te dan una bolsita de papel. También te dan pero una bolsita de papel. Pero la fruta ya cuenta con su protección. Con su protección. Entonces te llenas de esa cantidad en un país que es agrícola, no tiene absolutamente nada de sentido. Y la importancia de viajar y visitar economías y ver otras culturas es la capacidad que ellos han tenido a medida que avanzan de retroceder en términos de que han vuelto a lo básico. Ves esos mercados donde las frutas están libres de plástico. Te cobran por las bolsas de papel. Te cobran por las bellísimas, o sea, en un país con un clima como el nuestro, con una capacidad de producción como la nuestra, en una tierra tan noble, no debería de haber esa necesidad. De hecho, siempre hablo con el jardinero de mi casa, porque Reyito lo amo y lo adoro. Muchas de las personas que me siguen ven los videos de Reyito, las notas de voz de Reyito, dándome cátedra. O sea, Reyito, un hombre de conuco. Pero yo le digo a Reyito en medio de Jarabacoa, Reyito, ¿cómo es que en esta casa no hay albahaca sembrada? O no hay, porque esas hierbas hay que tener su propio huerto. Son muy sofisticadas para Reyito, porque Reyito lo que sabe de yuca y cosas de esas. Entonces yo le digo, Reyito, ¿cómo es que yo vengo aquí y yo tengo que salir al supermercado a comprar menta y una serie de cosas que vienen envueltas en plástico en pleno Jarabacoa? Pero la albahaca es una hierba. Sí, pero
El caso es que yo me he puesto a sembrar con Rayito, ya tengo mi huerto, pero eso ha sido un proceso de capacitación, un hombre de campo que anda descalzo. O sea, Claro. realmente aquí tenemos que volver a los inicios, señores. Tenemos que volver a los inicios porque nos estamos envenenando. Y parte de la problemática son nuestros mismos patrones de consumo. Ashley. No, y que queremos facilitarnos tanto la vida que, por ejemplo, nos traen ya las frutas cortaditas en envases plásticos. Porque estamos vagos y tampoco queremos pelar. No. Particularmente yo soy una persona que yo desde que tengo uso de razón detesto los vasos plásticos, los vasos de foam, no los soporto, no los tolero, nunca lo he tolerado. Mira, de hecho, a mí ni siquiera me gusta comer en desechables. No, No, jamás. No lo soporto. Esa Nunca cosa. en la vida. Eso está prohibido No totalmente. deberíamos. Yo quiero salirme un poco o abordar un tema que no está Viste en que el se está programa. poniendo como bueno el podcast. Siempre no pasa eso. No, ¿no? entonces, por se ejemplo, va poniendo como no sé. y nos salimos del programa que tenemos ahí. Ya yo acabé con todo lo que iba a preguntar ahí. Entonces, No, porque tenemos hay que preguntarle las cosas que van. claro. Claro. Entonces, hay una cosa que ustedes estaban conversando ahora y a mí se me ocurre preguntarte lo siguiente. Fue a partir de cómo manejan el tema del fondo y eso. Ustedes están en la zona turística más grande del país, Sí. la zona turística más importante del país, con las playas más bellas del país, con el mayor acceso a playas y el turismo llega al este, Ujú. ¿verdad? Punta Cana, que muchísimos turistas apuntan. Eh, ¿Y qué es Punta Ca- República ¿y qué? Dominicana? Ah, Punta Cana. República Dominicana, eso está dentro de Punta Cana, Ajá. así es que ellos lo ven. Precisamente Punta Cana. Punta Cana es el foco más grande del país de, ¿cómo se llama? El alga. Sargazo. Del Sargazo, sí, Yo del lo iba a sargazo. preguntar, pero Del no quería sargazo. como que armar ese lío, pero ya que ¿Qué hablamos del pasa? FON, Que- vamos a hablar sí, de ya que sargazo. Tú me abriste la puerta. Ajá. Entonces, ustedes han ponderado, o sea, nosotros en el CODES hicimos unos estudios que tienen que ver con sargazo y nos dimos cuenta de el mismo problema. Yo me acordé del tema de sargazo por lo que tú mencionabas de que el foam, eso no pesa, te llena 3 furgones y no pesa 5 libras, qué sé yo. Entonces, es poco rentable. En todos los En todo el términos. sentido de la palabra, es poco rentable tú bregar con foam. Pasa lo mismo con el sargazo. ¿Qué pasa? El sargazo mojado pesa, Muchísimos. Sí. un micrófono de sargazo pesa como 5.000 libras, lo que No tú quieras. solamente eso, que cuando tiene contacto con la arena, Ya, goodbye. se llena de azufre, Goodbye. se pudren los, Sí, sí, los, sí. los microorganismos que tiene una y huele, emana huele malísimo. horrible. Sí, Mientras porque- está en el agua no hay problema. No, ella está ready en el agua, que Ella es lo que está la ready. mantiene, sí, que es lo que la mantiene viva. Exacto. Que es lo que la mantiene viva. Entonces, ella flota por las bolitas esas, unas bellugas que tiene, Sí. que están llenas de no sé qué cantidad de los gases de efecto invernadero, y el mayor contenido de esas bolitas, de esos gases, es precisamente el metano. Ujú. Por eso es el olor a putrefacción tan grande que sale del sargazo cuando toca playa, ¿no? Llega a la Empieza orilla. a Se descompone a rápidamente, a exacto. descomponerse, claro. Pero el tema está precisamente en el peso del sargazo cuando está mojado, cuando está en el agua, pesa muchísimo, Ujú. pero cuando se seca, se reduce básicamente a nada. ¿Ustedes han ponderado, lo han estudiado, han visto la posibilidad de trabajar con sargazo? Mira, realmente nosotros no estamos autorizados para retirar sargazo. Sí, Y tiene una capacidad de producción de gas. sí. Por ejemplo, puedo mencionar un proyecto que está súper mega avanzado, SOS Carbon o Carbón, como lo quieran decir en español e inglés. claro. Y ellos realmente están logrando cosas súper interesantes como el fertilizante que están trabajando. Pero nosotros no estamos autorizados para retirar, por ejemplo, en el caso de los hoteles, que son nuestros clientes, para retirar el sargazo de los hoteles y depositarlo, por ejemplo, en relleno sanitario. No Sí. podemos hacer eso. Sin embargo, lo que sí hacemos en los hoteles es realizar la limpieza del sargazo, recolectarlo, pero depositarlo en un punto que tienen los hoteles de Un centro de acopio, como de digamos. exactamente de sargazo. No sé decirte
cuál es el autorizado para retirar pero actualmente lo que están haciendo mucho es el tema del compost. Sí, el compost. Los hoteles están implementando el compost, al igual que, por ejemplo, con otros restos de jardinería y demás que tienen. Por ejemplo, nosotros en los hoteles recolectamos los residuos de poda, de jardinería, y con esto generamos, producimos biomasa. Y la biomasa, nuestros clientes, entonces con esto generan energía renovable. Por ejemplo, San Pedro Bioenergy, que como saben, bueno, con el nombre Bioenergy, ellos producen con esto energía. Y esto sí lo podemos trabajar, sí lo podemos producir, la biomasa, a partir de los residuos de la poda, pero no podemos retirar sargazo de... Ya el sargazo le pertenece a otro podcast con Andrés Bisono. Con Andrés Bisono, sí. Nuestro amigo Andrés. Ese es el experto. Sí. Es el pupilo de nosotros. Bueno. Porque de verdad que no es fácil. No es fácil. Tirarse la responsabilidad de algo que nadie quiere agarrar ni nadie quiere lidiar. No, exacto. Como ellos vieron ese problema y lo convirtieron en una solución, yo diría que es una empresa muy sostenible, no solamente por el medio ambiente, por el aporte que están haciendo, sino porque se va a sostener a largo plazo. Y no porque solamente ya vimos que el eso. sargazo es un problema. Y no solamente que... eso, eso se quedó para el resto de la vida. Han hecho, Andrés y su equipo, que hay que resaltarlo, señor, un joven de la República Dominicana que no importa, porque realmente Andrés, todo el mundo sabe que es un niño que no tiene necesidad, ¿verdad?, de tirarse ese problema encima. Pero la capacidad técnica y científica que ha recolectado Andrés, de otros países, de otros científicos, de otras experiencias, ha sido extremadamente importante. Y es joven también, los jóvenes sumamente on fire con la sostenibilidad. Nosotros nos identificamos aquí con los menores. Ustedes los jóvenes también nosotros los menores. Claro. Mira, entonces, Aislinn, para ir cerrando, porque lamentablemente ya estamos llegando. Tenemos un tiempo y no nos gusta eso. Sí. ¿Qué tú quisieras, mensaje que tú quisieras externar a título personal y también de parte de Vermont? Como la empresa, sí. Sí, a las personas que nos ven, nos escuchan. Sí. Tus redes, ¿dónde los pueden seguir? Y a Vermont también. Claro, ¿Cómo se pueden comunicar con ustedes? ¿Cómo es? Ahí la ponen. ¿De qué dónde? Aquí. Nos pueden seguir en Instagram, vermont.rd. También nuestra página web, que ya contiene toda la información con nuestro LinkedIn y todas las redes. Está muy chula, yo la estaba viendo esta mañana. Sí, está chula. Vermont.com.do, y ahí pueden conocer un poquito más sobre nosotros. Yo diría como mensaje, como dije anteriormente, implementar las 3 R's, principalmente la primera, que es la más importante, reducir. Estábamos comentando el tema de los desechables, de no utilizarlos, y esta es la primera R, porque reducir es cuando tú minimizas la cantidad de residuos que tú patrones de consumo. Exactamente. Entonces, reducir, reutilizar, reciclar, y en la parte de reciclar no es necesariamente que vamos a hacer manualidad en la casa con la botellita de agua, sino que podemos clasificar. Genial. Me encanta. Cuando clasificamos, estamos aportando al reciclaje. Claro. Entonces, yo diría que es el mensaje con el que quiero dejarlos, porque realmente esa falta de segregación desde el origen es lo que evita que podamos aprovechar la mayor cantidad de residuos posible. Y la economía circular, eso no es una responsabilidad empresarial únicamente, es una responsabilidad compartida. Totalmente. Debemos contar con comunidades que estén involucradas, con instituciones y empresas que estén comprometidas, y así es que se avanza en circularidad realmente. Aislinn, para nosotros ha sido un honor conocerte, hablar contigo, profundizar del tema, hablar de algo donde realmente no hay mucho conocimiento ni mucha data en la República Dominicana. Y a todos ustedes darle las gracias por sintonizarnos. Hoy tuvimos esta invitada de honor, Aislinn Taveras, encargada de responsabilidad social corporativa de Vermont. No solamente un relleno sanitario, sino una planta de valorización, la primera del país, y los invitamos a que se mantengan atentos a nuestra próxima entrega de Expo Sostenible el 15 y 16 de abril en el Hotel Embajador. Peter. Suscríbanse, denle like, compartan
Compartan. Rieguen la voz. Comenten. Comenten, reposten. Reposten. Dejen sus preguntas que debimos de hacer. Sí. Sí, y la idea de esto es del podcast, como ustedes bien ya saben, es que se vayan sumando voluntades para que cada día podamos ser un país más sostenible. Muchas gracias y nos vemos en otra entrega de Voces Sostenibles.